Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Los changelins eran odiados por todos. Era perfectamente lógico. Una especie parasitaria similar a una sanguijuela que sobrevivía manipulando el cuerpo de su huésped era algo con lo que cualquier ser sensible capaz de soñar tendría pesadillas. No ayudaba el hecho de que el proceso de adquisición de un huésped fuera bastante brutal, ya que implicaba invadir el cráneo de la víctima y lobotomizarla para integrarse en su sistema nervioso. A esto hay que añadir el hecho de que, aunque técnicamente no eran seres sensibles, eran más que capaces de hacer que el cerebro de un huésped sensible pensara por ellos, por lo que es fácil entender por qué erradicar a esas abominaciones parásitas de la galaxia se convirtió en una prioridad para la mayoría de las especies una vez que se enteraron de su existencia. Por todo ello, Cell se encontraba ahora huyendo. Su huésped actual, un coreano corpulento y armado, había sido uno de los que, armados con lanzallamas, habían venido a destruir su comunidad, una pequeña aldea que los changelins habían construido para sí mismos en una remota isla cerca del ecuador tropical de Corea. Los ancianos la habían preparado para esta eventualidad, le habían dicho prácticamente todos los días de su vida que su aldea sería descubierta algún día y que serían expulsados de Corea por los crímenes de su especie. Ella había seguido sus órdenes, tratando de aceptar lo inevitable. No había servido de nada, quizá nada podría haberlo hecho, dado el trauma puro y duro de regresar a su aislada aldea después de pasar toda la mañana jugando al borde del bosque y la playa, solo para encontrarla en llamas, un infierno de gritos angustiados, humo oscuro y el olor nauseabundo de la carne quemada que emanaba de los cuerpos carbonizados de las personas con las que había crecido. Sacudió la cabeza de su actual huésped, tratando desesperadamente de borrar los horribles recuerdos de su mente. No era justo, pensó con amargura. Claro que había rumores terribles sobre otros grupos de changelins, villanos que atormentaban y torturaban a especies inocentes de la galaxia, pasando de un huésped a otro y dejando un considerable número de muertos a su paso. Pero no era como si su pueblo tuviera la costumbre de hacer esas cosas. Los ancianos tenían normas estrictas que solo permitían a los aldeanos procrear cuando se concebía un nuevo cuerpo huésped entre su pueblo. Tomar un nuevo huésped fuera del útero era tabú. Antes de habitar este soldado en defensa propia, Cell nunca había cambiado de cuerpo en todos los años que llevaba viva. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ahora era una de los villanos, quisiera o no. Se había unido al escuadrón militar mientras se preparaban para partir, luego les había dado esquinada una vez que habían llegado al continente y se había escondido en este transbordador hacia el tren público interestelar, escondida entre los pasajeros, esperando contra toda esperanza que ninguno de ellos notara los pequeños signos reveladores de un cuerpo controlado conscientemente en lugar de subconscientemente. No había sido un problema con los soldados, con las armaduras y los trajes de protección que llevaban, pero se había visto obligada a deshacerse del traje y las armas una vez que llegó a la civilización. Probablemente tendría que aprender a usar armas si quería sobrevivir mucho tiempo en la galaxia, pero, por ahora, al menos, esas cosas solo atraerían una atención no deseada. La lanzadera atracó en el tren público y ella pasó silenciosamente por la aduana, tratando de no dejar que el miedo que sentía se reflejara en el rostro de su anfitrión. No tenía por qué preocuparse. Algunas especies eran extremadamente sensibles incluso a los más mínimos signos de un cambiaformas entre ellos, pero los coreanos no eran de esas. Mostrar la identificación militar de su anfitrión y responder con unos gruñidos afirmativos a las preguntas superficiales fue todo lo que necesitó para pasar a la sección económica del tren del vacío, relativamente llena, y así, sin más, se puso en camino hacia otro lugar. Otro lugar. En ese momento, no importaba. Su anfitrión original había desaparecido, su antigua vida había terminado. Ocupó uno de los asientos públicos e intentó desesperadamente contener las lágrimas, mientras el terrible peso del dolor y la culpa que había estado reprimiendo durante días comenzaba a abrumarla. «Hola, amiga, ¿hay alguien sentado aquí?» Cell se recompuso lo suficiente como para hacerle un gesto al desconocido para que se sentara a su lado, evitando mirarlo mientras se encendía la luz informativa y una voz sintética y amable se transmitía por toda la sección de negocios. Bienvenidos a bordo del Orion Arm Public Access Transstellar Void Lane.
Por favor, cuiden su equipaje y respeten a los demás pasajeros. Este tren del vacío viaja en expreso desde Coria a la Tierra. Gracias por viajar con nosotros a través del vacío. La Tierra. ¿Por qué le sonaba ese nombre? Uno de los ancianos lo había mencionado una vez. Era un mundo natal bastante famoso, eso lo recordaba, pero Cell no conseguía recordar a qué especie pertenecía. Amiga, ¿estás bien? ¿Estás llorando? Cell miró al desconocido sentado a su lado, que la observaba con expresión preocupada. Lo reconoció al instante, o al menos a su especie, por las descripciones que le habían dado los ancianos, y el líquido linfático de su huésped se congeló por el miedo. Un bípedo demacrado, con brazos excesivamente largos y flacos y la piel desnuda y decorada artificialmente, el peor enemigo de su especie. Humanos. Nunca, bajo ninguna circunstancia, ir a la Tierra. Ese es el mundo natal de los humanos. Otras especies están bien, siempre y cuando no te miren demasiado de cerca, no se darán cuenta. ¿Pero los humanos? Los humanos nos ven a través. No importa el huésped, no importa si te mueves o no. Los humanos lo saben. Siempre lo saben. Una mirada es suficiente. Cell miró con horror y total impotencia al ver un destello momentáneo de inquietud en los ojos del humano, seguido de un gesto de reconocimiento y un fruncimiento de cejas. Efectivamente, lo sabía. Los ancianos tenían razón, él la había descubierto y sabía que era un monstruo disfrazado de humano. Lo siento, tengo que ir al baño, dijo demasiado rápido, mientras se levantaba de un salto y trataba de escabullirse entre las piernas de su anfitrión. No funcionó, como ella ya sabía. El brazo humano se extendió, mucho más rápido de lo que debería ser capaz un apéndice tan larguirucho, y le agarró la muñeca con una fuerza aterradora. Cell estaba atrapada. Era un hecho poco conocido sobre los changelins que eran increíblemente débiles en comparación con sus anfitriones. El control muscular consciente era simplemente incapaz de ejercer tanta presión como el control subconsciente. A pesar de que su actual anfitrión era mucho más grande y fuerte que el anterior, no tenía ninguna posibilidad de escapar del agarre del humano. Todo lo que tenía que hacer era aguantar hasta que llegaran las autoridades, y tenía fuerza más que suficiente para ello. Siéntate, ordenó el humano con un tono grave y mortalmente serio. Casi podía sentir la ira y el disgusto que emanaba de él. Se luchó una vez en vano antes de rendirse y hacer lo que él le decía. Así que así era como iba a morir. El humano la entregaría al Coriano al gobierno de la Tierra y ellos se desharían de ella. Estaba horrorizada, pero también, de alguna manera, aliviada, ya que su última esperanza se había extinguido y se hundió en su asiento. El estrés de que pudiera ocurrir lo peor se desvaneció, ahora ya había sucedido y la única salida era aceptarlo. Quizás podría volver a ver a sus padres. El humano seguía estudiando su rostro con expresión severa. Tras una larga espera, abrió la boca para hablar. ¿Cuánto tiempo llevas con esa mirada? Preguntó el humano con un ligero movimiento de cabeza hacia arriba. No hacía falta que fuera específico, ambos sabían a qué se refería, que estaba preguntando. 3 días, admitió ella a regañadientes, apartando la mirada de la mirada penetrante que la atravesaba, más allá del anfitrión, hasta lo que había dentro. El humano entrecerró los ojos. 3 días desde que mataste a ese hombre. Lo imaginaba. Los de tu especie no suelen alistarse en el ejército, murmuró, mirando la insignia de rango en su hombro. Carpas. Cell ni siquiera sabía qué rango representaba ese símbolo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo mataste? A pesar de los esfuerzos de Cell por contenerlas, las lágrimas brotaron de los ojos de su anfitrión, mientras los horribles recuerdos inundaban su mente, cuando la arrastraron por el cuello hasta su casa, cuando la tiraron al suelo junto al cadáver de su padre, cuando su madre suplicaba, la risa sádica del soldado al apuntar con el lanzallamas a su madre, los terribles gritos que duraron demasiado, el calor radiante, el olor. Y entonces hubo un movimiento rápido, un acto inconsciente, y ella se abalanzó sobre él, guiada por el instinto, quizá por primera vez en su vida, para agarrar algo afilado, tal vez su cuchillo, no lo recordaba, y hacerle un agujero en la máscara. La mirada de miedo en el único ojo visible del soldado cuando ella abrió la boca de su joven anfitrión más de lo que las bocas coreanas podían abrirse. Una sensación de liberación,
Un momento terrible y aterrador, momento de vulnerabilidad desnuda y expuesta, dolor, sangre, miedo, y entonces su antiguo anfitrión cayó y ella hundió sus colmillos mentales en la horrible mente del hombre. Él mató a mi madre y a mi padre, confesó, con lágrimas fluyendo libremente mientras se derrumbaba bajo el peso de la culpa y el miedo. ¿Iba a matarme también? No pude. No quería. No pudo decir nada más, solo sollozos incoherentes y lágrimas. Había sido una idiota al pensar que podía hacerlo. Desde el principio había sido obvio que una chica estúpida y protegida como ella nunca podría adaptarse a la vida de una renegada. Ni siquiera sabía por qué lo había intentado. Habría sido mejor si se hubiera rendido. Poco a poco, mientras lloraba, se dio cuenta de que unos brazos la rodeaban. El humano la abrazaba y le acariciaba el hombro. Aquello no estaba bien. Se apartó y, para su sorpresa, el humano la dejó. Tu mamá y tu papá, repitió el humano, con el rostro impasible. ¿Cuántos años tienes? Cell dudó, sin saber cómo responder, ni por qué le importaría a él la edad de un monstruo como ella. Finalmente, decidió decir la verdad. 7 y medio. El hombre apartó la mirada, con una sombra de dolor empático en el rostro, ya que de repente le resultaba difícil mantener el contacto visual. Solo una niña. Ya veo. Hizo una pausa. Mira, siento haber sido tan malo antes. Tú, no aparentas tu edad. El humano dijo con una risa nerviosa y una sonrisa dolorida. Hizo una pausa y miró de arriba abajo al actual huésped de Cell. He oído que el gobierno coreano encontró a un grupo de los tuyos en las afueras y que los estaban cuidando. Supongo que nunca pensé realmente en lo que eso significaba. Cell lo miró, tan confundida por sus palabras como por el destello de culpa que cruzó su rostro. En su interior, reapareció la pequeña chispa de esperanza que creía que él había extinguido. ¿Era posible que él, un humano entre todas las criaturas, no la traicionara? ¿Por qué vas a la Tierra? Preguntó él, mirándola de nuevo. Lo siento, no sabía a dónde iba, admitió Cell, sintiendo como el estrés volvía con fuerza al darse cuenta de que estaba intentando desesperadamente aferrarse a esa chispa de esperanza. Me subí al primer tren. Cogeré otro transporte, iré a otro sitio. No haré daño a nadie, lo prometo. Pero, por favor, no me entregues. El humano la miró fijamente y luego negó con la cabeza con vehemencia. No. Rotundamente no. Ella lo miró fijamente, hundiéndose ligeramente, pero la esperanza permanecía. El tono y la expresión compasiva del hombre no coincidían con sus palabras. Él extendió la mano y la posó suavemente sobre la armadura de su hombro. Me llamo Jack. Ven a la Tierra conmigo, estoy seguro de que a mi esposa le encantaría conocerte. Cell lo miró, sin entender muy bien lo que el humano Jack quería decir con esas palabras, pero una oleada de emoción la inundó al encenderse la chispa de la esperanza. No había salido de la oscuridad, ni mucho menos, pero esa chispa, tal vez, podría ser la linterna que necesitaba para iluminar su camino. 8 años más tarde. Cell, cariño. La cena está lista. Ya voy, mamá. Cell se levantó, apartándose el pelo rubio y arenoso de los ojos verdes y sonriendo mientras corría hacia la casa con la energía desbordante de una preadolescente. Le habían dicho que esa combinación de colores era poco común entre los humanos, pero a ella no le importaba, le recordaba a una época inocente, a cuando jugaba en el bosque junto a la playa hacía tanto tiempo. Crear un nuevo huésped humano para Cell no había sido barato, pero Jack había estado más que dispuesto a pagarlo, incluso antes de que el gobierno de la Tierra interviniera para cubrir los gastos. Los trabajadores sociales y los científicos asignados a su caso estaban decididos a crear algo que no solo fuera útil, sino que funcionara eficazmente junto con su fisiología. Reaprender a caminar y hablar como una especie completamente nueva había sido difícil al principio, hasta que se dio cuenta de que de alguna manera habían ajustado el subconsciente de este huésped para que trabajara con ella en lugar de contra ella. Todo lo que tenía que hacer era aprender a confiar en el huésped y dejar que se ocupara de las cosas involuntarias, lo cual era más difícil de lo que parecía, pero merecía mucho la pena. Eso le quitó parte del distanciamiento y la hizo sentir integrada, como si fuera su cuerpo y no solo la cosa que lo controlaba. Un cuerpo extraño, suave y desgarbrado, hay que reconocerlo, pero los humanos no podían evitar ser como eran.
Los diplomáticos humanos habían insistido en devolver el cuerpo del soldado coreano lo antes posible. Jack se había enfadado tanto al conocer más detalles de la historia de Cell que había pensado en arrojarlo a una fosa común, pero eso solo habría exacerbado las tensiones diplomáticas entre la Tierra y Corea, que ya estaban en un punto álgido debido a la inesperada indignación del público humano por la masacre de los Changelins y la obstinada negativa del gobierno coreano a renunciar a la orden de extradición de Cell, a la que acusaba de crímenes de guerra. Los diplomáticos humanos habían intentado señalar que solo los combatientes podían ser culpables de crímenes de guerra, a lo que los coreanos respondieron que los Changelins eran combatientes por definición. Las negociaciones se rompieron cuando los humanos se negaron a aceptar lo que su embajador calificó de excusa conveniente para el genocidio, e impusieron sanciones económicas a los gobernantes. Jack estaba apoyado en el umbral, sonriendo y sosteniendo una pantalla rígida cuando ella se acercó. Llamar mamá a su esposa Lucy le había salido natural a Cell, pero no se atrevía a llamar papá a Jack, para gran disgusto de este. Él aún no se había dado cuenta del impacto que había tenido presentarse por su nombre en el momento más importante de la vida de ella. Ella nunca se lo admitiría, pero Jack significaba mucho más para ella de lo que papá jamás podría significar. «Tienes una carta, pequeña», dijo, mostrando el disco duro. Ella extendió la mano para cogerlo, pero él lo apartó, manteniéndolo fuera de su alcance. «Después de cenar. No te preocupes, estoy seguro de que son buenas noticias». «¿Ah, sí?», preguntó ella con curiosidad, pero él sonrió y negó con la cabeza. «No quiero estropearte la sorpresa. Primero cenemos y, antes de eso, tenemos que volver a hablar de tus notas». Cell hizo una mueca de dolor e intentó empujarlo para llegar a la mesa, pero él la detuvo colocando un brazo delante de ella. Incluso después de todos estos años, y habiéndose convertido ella misma en humana, el alcance de estas cosas todavía la asustaba a veces. «Pero Jack», gimió, poniendo los ojos en blanco mientras se volvía hacia él. «Sin peros, jovencita. Puede que parezcas tener 7 años, pero los dos sabemos que no es así». La expresión seria de Jack se rompió por un momento y le sonrió. «Tienes 15 años y medio, ¿verdad?». «Sigo pasando», dijo Cell enfadada, negándose a mirarlo a los ojos. Si había algo que lamentaba, era haber añadido «y medio», cuando le había dicho su edad por primera vez. Hasta el día de hoy, Jack nunca perdía la oportunidad de burlarse de ella por eso. «Estás haciendo lo mínimo porque estás aburrida y los dos lo sabemos», dijo él, con un tono a medio camino entre la severidad y la simpatía. «Sabes que siempre puedes subir unos años si te resulta demasiado fácil». «No», respondió Cell con firmeza, «no quiero dejar a mis amigos». Y se detuvo, había otra cosa, algo que esperaba no tener que decir. Jack se había matriculado en la universidad al regresar de sus viajes al extranjero y se había titulado como profesor de primaria más o menos cuando ella había entrado en el sistema educativo terrestre. Ahora trabajaba en la misma escuela a la que ella asistía. Ser conocida como la hija del profesor era vergonzoso, pero, bueno, no quería saltarse esos años, simplemente no quería. Cell se dio cuenta de que el subconsciente de su anfitrión la hacía jugar con las manos. Extraño. Pensó en decirle que dejara de hacerlo, pero decidió que era un comportamiento inofensivo y dejó que continuara. «No quiero ascender. Seré mejor, Jack. Te lo prometo». «Muy bien, pequeña. A partir de ahora, por encima de la media, ¿entendido?», dijo, dándole un golpecito en la mejilla con el dedo índice. «Bien», dijo ella, poniendo los ojos en blanco de nuevo y recibiendo una sonrisa y una palmadita cariñosa en el hombro mientras se apartaba de él. Después de una excelente cena de espaguetis a la boloñesa, durante la cual tanto Jack como Cell volvieron a regañar alegremente a Lucy por no dedicarse a la cocina, Lucy asintió con una sonrisa a Jack, que sacó el disco duro con la carta que ella había visto antes y se lo entregó a Cell. Con cautela, estudió los gráficos de aspecto oficial de la primera página. ¿Por qué demonios se ponía en contacto con ella directamente el gobierno? La mayor parte de los asuntos oficiales relacionados con la diplomacia con los coreanos y su situación vital se habían resuelto hacía años y, en cualquier caso, siempre habían pasado por sus padres. Pasó a la parte principal de la carta y comenzó a leer. No había leído más que unas pocas frases cuando se dio cuenta de qué se trataba. Levantó la vista hacia Jack y Lucy,
con los ojos verdes muy abiertos. ¿Han aceptado? ¿De verdad lo van a financiar? Jack asintió con una sonrisa. Están creando un departamento nuevo para ello y todo. Al parecer, ya han encontrado 3 aldeas y, si estás dispuesta, les gustaría que les ayudaras cuando estén listos para establecer contacto. Pero solo si tú quieres, sin presión. La iniciativa de ayuda a los Changeling. Una iniciativa humanitaria benéfica para localizar cuidadosamente y acercarse discretamente a poblaciones aisladas de Changeling que están haciendo todo lo posible por vivir según unos estándares morales, sin entregarlos a las autoridades locales, y ayudarles a reubicarse en la Tierra. Esto permitiría a la humanidad proporcionarles la protección que necesitan para vivir con seguridad, la tecnología que necesitan para vivir de forma ética y la aceptación que necesitan para vivir prósperamente. Cell tragó saliva, con los ojos llenos de lágrimas ante la enormidad de lo que se estaba gestando, gracias a Jack y gracias a ella. Por supuesto que ayudaría. Por supuesto que lo haría. Hace mucho tiempo, los ancianos de Cell le habían dicho que temiera a los humanos y que se mantuviera lejos, muy lejos de ellos, y le habían advertido que un humano sería capaz de ver a través de ella, de ver más allá del huésped y descubrir lo que realmente era. Nunca sabrían lo acertados que habían estado. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.